actividad que sí generó complicaciones. Por segundo tema, por segundo elemento, también tenemos el sentido del Zoom, el sentido de los medios telemáticos, en los cuales entró en vigor un sentido de que no creo que todos trabajábamos de esta plataforma. Pero sin embargo, comenzaron a haber eventos, cursos, temas gratuitos, un sentido de tratar de acercarnos. Incluso hubo reuniones familiares a través de Zoom u otros tipos de aplicativos. En este caso, como tal, nosotros desde la institución decidimos realizar una especie de reto que lo trabajamos con unos estudiantes míos sobre, vamos chicos, ¿quién va a bajar más de peso? Y realmente eso pasó durante uno de los semestres del primero que vino, nosotros tuvimos en marzo del 2020 el cese de actividades y ya nos fuimos directamente a todos a nuestras casas. Entonces ese primer semestre fue un tema de que no sabíamos bien cómo entrar en esto, las competencias docentes, digitales y algo más. Y el siguiente semestre ya comenzaron los problemas. Los chicos decían, profe, me hace falta la práctica, profe, es que yo me siento mal en la casa. Entonces decidimos generar una especie como de dinámicas. Oigan, chicos, ¿por qué no nos conectamos a hacer Zoom y hagamos algunos ejercicios en cámara? ¿Qué les parece? Y tuvimos un buen brote de gente. Algunos luego ya dejaron de participar, otros sí se quedaron. Y eso dio un tema de decir, ¿y por qué no votamos una investigación al respecto? Y esta es la que nos estamos acompañando en nuestros resultados. Por supuesto, también tenemos la idea del HIIT, que es el entrenamiento intervalado de alta intensidad, que dicho de otra forma, existen diferentes factores o diferentes protocolos aplicados en ello. Ahora, ¿por qué yo les digo, yo soy crítico de lo propio que les estoy determinando? Miren, en este caso, el IMC, y esto es dicho por una asociación médica, precisamente dice que se emplea para determinar si una persona padece de sobrepeso, pero no tiene en cuenta el porcentaje de grasa corporal, por lo que no es fiable para diagnosticar la obesidad. Para algunos que manejan y otros que no manejan, encontramos propiamente que aquí nosotros el IMC lo calculamos con mi peso en kilogramos dividido para mi altura en metros al cuadrado. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos sacar, y nos dice la bibliografía de que deberíamos de tener entre 18 hasta 25. Si se dan cuenta, es un tremendo, digamos, abanico de posibilidades o pesos que tuviésemos tener. Pero es cierto que no solo se trata de una cuestión de peso. Lo que realmente importa más es el porcentaje de grasa corporal que pudiésemos tener. Por ende, aquí llega mi primera crítica al estudio que le estoy presentando, que viene a ser, se midió el porcentaje de grasa corporal en los estudiantes y la verdad y la respuesta es que no. Desafortunadamente temas como antropometría o algo más lo vemos en siguientes niveles y eso está dentro de un proceso que ahorita estamos aplicándolo de ya controles de mediciones. Ya en Ecuador estamos teniendo temas presenciales, entonces ahora se comienza a generar este mismo investigación piloto en un factor, digamos, más escalado. Entonces, un porcentaje de grasa es mucho más importante que el peso en sí. Tenemos a dos personas que pueden tener la misma altura, el mismo peso, el mismo IMC, por tanto, pero en todo caso encontramos que el uno tiene un 35% de grasa corporal versus la otra persona con un 15%. ¿De acuerdo? Entonces, los mismos números nos pueden mentir hasta algún punto. Entonces, ¿es bueno casarnos con el IMC? Pues no. Pero, por otro lado, ¿qué pasa si es que yo estoy en algún momento con un grupo poblacional empezando a trabajar? Hasta generar estos temas de metraje, de revisiones o algo más, probablemente no tenga la persona que se me vaya acercando. Entonces, ¿el IMC puede ser un referencial? Y la respuesta es sí. Entonces, es una línea base para empezar un trabajo. No es del todo, nuevamente reitero, pero es una línea base importante. Luego, tuvimos una capacitación, la cual estaba prevista de que esto del IMC, nosotros también tendremos una fluctuación. Y nuevamente, aquí hay bibliografías y diferentes parámetros que nos dicen el 80% es de alimentación, el 20% es de ejercicio. Hay otros que le aumentan, ¿no? Un 70% es la nutrición, 30% el ejercicio. Entonces, los hábitos alimenticios también juegan un rol primordial para la bajada de peso. ¿Ok? Y más que una bajada de peso con un sentido de decir, yo perdí 5 kilos, puedo decir, perdí 5 kilos de musculatura, que podría ser algo sumamente negativo. O en todo caso, perdí 3 kilogramos de grasa, que de pronto es mucho más beneficioso para mí. ¿De acuerdo? Entonces, no toda caída de peso es adecuada. ¿De acuerdo? Es un tema que también se nos ha mentido, que a fin de cuentas no solo es una cuestión de bajar de peso,
sino bajar esta línea lipídica como tal. De ahí, estas chicas, estudiantes nuestras del Instituto Tecnológico Pichincha, nos acompañaron para generar ya ahora sí lo que viene a ser los hits. Es decir, ya le dimos una condensación, no solo decir, chicos, conectaránse y veámonos para jugar un rato, para divertirnos, para trabajar algo más. Fueron prácticamente las de artífice. Y si de pronto quisieran encontrar un poquito más sobre ellas, también tienen sus programas en línea. De paso ya le estoy haciendo publicidad porque de paso ayudaron sin ánimo de lucro ni nada por el estilo. Ahí tienen sus redes sociales como para que la puedan buscar en Facebook para que llegue a todo punto. Entonces, hubo una capacitación previa para poder indicar específicamente qué es el HIT. Y existen muchos parámetros y sobre todo muchos estudios que nos indican sobre el valor del HIT o sobre su importancia o influencia, donde vemos que incluso tiene repercusiones sobre el VO2 máximo, ¿no es cierto? Ese volumen máximo de oxígeno que yo ocupo precisamente se lo va ocupando. ¿Por qué decidimos aplicar esto? ¿Por qué se lo tomó en cuenta? Muchas personas, y mil perdones que les lleve momentáneamente al contexto del fútbol, deben haber visto un Barcelona que se enfrentó a un Bayern de Múnich cuando recién se reactivó el fútbol. ¿Recuerdan? Esto ya un tiempito atrás. Y hubo un Bayern de Múnich que se le comió. O sea, realmente le bailó a un Barcelona de España en su momento con Lionel Messi y con el resto de gentes y talentos. Y les ganaron y estaban con un fisicazo y estaban todos definidos y uno dice, ¿y cómo lo consiguió? Y en una de las entrevistas, Holger Broich, preparador físico y metodólogo dentro del Bayern de Múnich, hablaba directamente del entrenamiento cibernético basado justo en estos temas telemáticos y el HIIT como una línea de referencia. Es decir, a los jugadores del Bayern de Múnich les dijeron, perfecto, les vamos a dar a ustedes una elíptica, una banda para correr, algunos tipos de elementos, en este caso como kettlebells, mancuernas y otras cosas más, y les equiparon mini gimnasios a cada una de las personas, a cada uno de los futbolistas. Claro, nosotros decir, chuta, en mi país no hicieron eso, era acá, o sea, estamos nosotros entendiendo de que la pandemia nos cogió a todos de una manera muy distinta. Allá en Alemania generaron un recambio y nos dimos cuenta de lo que pasó para la gente que, claro, le gusta este tema del fútbol, lo que pasó un Bayern de Múnich versus un Barcelona, como solo tomarles una referencia. Estos son varios estudios. Usted simplemente va a poner sobre el efecto del HIIT y vaya a Google Académico, escríbalo ahí y vamos a tener diferentes estudios los cuales nosotros consideramos para nuestra propuesta y nuestro estilo de trabajo. Ahora, no más viene dentro de un HIIT. Tengo mi modalidad de estímulo, la duración de dicho estímulo, la actividad en la pausa, la intensidad del estímulo, la duración, es decir, tenemos diferentes variables importantes, pero sobre todo mantengamos ahorita dos. La una, el estímulo que le impongo y la otra, el descanso que se adquiere. Yo tengo diferentes tipos de actividades y eso ya viene a ser un tema de expertise de las personas que están programando. Como un consejo, vea, tómale una fotografía, escríbale este nombre. Es el mejor libro que hay, existen investigaciones. De hecho, más o menos los autores de este libro tienen cerca de unas 30, 35 publicaciones sobre el efecto del HIIT dentro de las personas. Entonces, si queremos investigarlo un poquito más, este es el libro clave. Ahora, nosotros, de la otra línea, entendemos que la fisiología de la contracción muscular está prevista por tres elementos clave. A nivel neuronal, a nivel, digamos, cerebral, tenemos la neurona como elemento rector. Si nosotros incorporamos ciertos programas motrices, incluso un poquito difíciles, por así llamarlo, una persona que no maneja una sentadilla, va a tener una mayor implicación a nivel neuronal. La senda neuronal, a fin de cuentas, si yo genero algún tipo de actividades de alta intensidad, necesito conectar más sendas neuronales. Es decir, si yo tengo que trabajar a altas intensidades y descansar, ya de por sí mi cerebro se va a activar más. Eso se llama el bagaje motriz, ¿de acuerdo? Por otro lado, yo tengo los factores a nivel químico, el ATP. Y recuerdan, ATP, adenosintrifosfato, se rompe una cadena de fósforo, tenemos el ADP, el PC, la fosfocreatina y otros elementos más. No cabe leernos todo ese tema porque va a ser bastante larguísimo. Entonces, el ATP es la línea, el combustible, el fosforito que se le prende para que el músculo trabaje, ¿no es cierto? Nosotros podemos identificar con el HIIT de que existe una quema rápida del ATP a nivel anaeróbico, láctico y aláctico, dependiendo la cantidad de tiempo que yo trabaje.
Entonces, al momento en que yo fatigo rápido al músculo, genero un descanso, fatigo nuevamente, genero diferentes elementos claves, uno de ellos a nivel mitocondrial, de que necesito generar mayores reservas energéticas. No sé si les ha pasado, probablemente sí. Después de haber entrenado, de haber jugado con algunos amigos, una picadita, un básquet o alguna otra cosa, y acabé mi ejercicio, ¿qué pasó después? Incluso aunque yo estoy ya sentado, conversando, tomando una agüita o alguna otra cosa más, nosotros simplemente vamos a seguir sudando, ¿no es cierto? Es decir, seguimos con una línea de activación metabólica, la cual sigue incluso después de mi actividad, y eso es el EPOC, que ya lo vamos a ver en breve. Por último, yo tengo los tipos de contracción, o más bien los tipos de tensión mecánica. Tengo concéntrico, excéntrico e isométrico. Y la bibliografía nos dice que los tipos de tensiones excéntricas aceleran más el metabolismo. A mayor tiempo de actividad a nivel excéntrico, mi cuerpo trabaja más, ¿de acuerdo? Mi cuerpo desgasta más y mi cuerpo en todo caso progresa más, mayor cantidad de fuerza. Por ende, también las fibras musculares juegan un rol prioritario. Las rojas y blancas, ¿recuerdan? Entonces, rojas más un sentido más aeróbico y blancas un sentido más anaeróbico, que tiene sus referentes implicaciones por aquí, ¿no es cierto? Entonces, el HIIT, de manera indirecta trabajamos fibras rojas y también de una manera más directa trabajamos las blancas, ¿de acuerdo? Nuevamente, todo dependerá de la cantidad de tiempo que trabajamos. ¿Cómo programamos nosotros entonces un HIIT? Nosotros tenemos uno de larga duración, uno de corta duración. En este caso, la RST vienen a ser como de los sprint, o sea, digamos como repetitivos, cuántos sprints yo trabajo, o el SIT, que prácticamente es como el sprint de intervalos. Más o menos un símil del Fartlek, que siempre lo hemos conocido, ¿no es cierto? Para trabajos más de contexto aeróbico. Entonces, bajo esto nosotros podemos ir generando parametrizaciones, es decir, yo trabajo bajo dicho estímulo, descansamos, tome aire, vamos nuevamente, empezamos en 10 segundos, 9, 8, 7, vamos nuevamente en el trabajo. Basta una sesión de 20 minutos, casi para poder estar trabajando en 300 hasta 400 kilocalorías, pero nuevamente aquí hay un detalle. Todo dependerá de la masa de la persona. El mismo estímulo que estoy trabajando, digamos, con Fanny Cruz o con, no sé, Hilder Molina, ellos como tienen mejor físico que yo, tranquilamente van a quemar menos calorías. ¿Y por qué? Porque ellos ya están adaptados a diferentes estímulos que una persona que tal vez como Andrés Aldumide no esté hasta algún punto acoplada a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, una persona con mayor desarrollo quema menos calorías, ¿de acuerdo? O una persona, por ponerle una etiqueta media rápida, un gordito quema más calorías por el mayor desgaste metabólico que se exige, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, decirles un número fijo, verán, hagamos un HIIT y esto te va a dar 300 kilocalorías, no es lo más correcto, pero es nuevamente un referencial. ¿Qué es importante manejar clase a clase o saltándome cada 2 o 3 sesiones? Ocupar una escala de Borg, que no me acuerdo si la doc medio lo mencionó a nivel de psicología previamente, porque me interesa a mí saber si es que le estuve metiendo mucho trabajo o mi trabajo podría aumentar, ¿de acuerdo? No solo se trata siempre de estar en un tema rojo o en un tema morado. Hay momentos de variabilidad, por eso nosotros entendemos los principios del entrenamiento, que existen oscilaciones de carga, ¿no es cierto? En un momento cuando ya tuve un estímulo muy fuerte, luego lo pondré en uno bajo, moderado, alto, bajo, e iré cambiando, oscilaciones de carga. ¿De acuerdo? Entonces, la escala Borg que me permite decir, listo chicos, ¿cuánto le vamos a poner el día de hoy a la clase? Un 4, un 5, 6, le puse chuta, yo fui un 9. Entonces, ahí yo debería tener un poquito de cuidado, porque las personas que ya van indicándome que tienen una etiqueta muy alta pueden tener algún tipo de riesgo de lesión. De hecho, eso fue uno de los factores por cuales nosotros nos quedamos con 16 personas, porque para iniciar fueron 25, pero bueno, algunos elementos fueron filtros para quedarnos solo con un grupo para poder hacer las mediciones. Esta es otra manera, otro tema que se le plasma dentro de la duración y los trabajos de intensidad. Tenemos el tiempo que implica un entrenamiento de HIIT de larga duración de 240 segundos, bueno, 120 a 240 segundos de trabajo puro.
Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que esto tendría que ver con un poquito de más alto rendimiento, ¿no es cierto? Porque aguantar una carga de un 80% más o menos de la intensidad durante cerca de más o menos 2 minutos, ya implicaría de que realmente tenemos una capacidad mucho más alta. Nosotros de por sí estuvimos trabajando un poquito más en los entrenamientos o en los de corta duración, los intervalos medios cortitos, porque estábamos trabajando con gente que había tenido una para de actividad durante un largo tiempo y teníamos que ir trabajándole de a poco, readaptándoles, ¿ok? Entonces, esto a fin de cuentas me va permitiendo, me va identificando de que se tiene que jugar mucho con el grupo. Hay que conocer a tu target, hay que conocer la capacidad que tienen ellos y sobre todo no saturar, porque una vez que saturamos podemos llevar a una lesión, que es lo que más bien sería contrario a la idea de un plan de trabajo. Nuevamente aquí tenemos otra de las características, hay mil disculpas, algunos si lo ven medio cortico, pero es mucha la información al respecto, pero nosotros cumplimos con un rol más metabólico con los temas de entrenamientos intervalados de corta duración. Recuerdan, glucógeno hepático a nivel muscular, algún tipo de temas del sistema de oxigenación del cuerpo, y a fin de cuentas, mientras más le vamos aumentando a las otras intensidades, y miren que incluso puede ser un rol predictivo para la ganancia de fuerza. Entonces, es bastante importante generar toda una revisión específica. De hecho, por ahí algún momento con Richard podríamos plantear la idea de votar esto a un curso específicamente de HIIT, porque es muy corto como para mencionarlo en esta charla media rapidita que lo vamos a plasmar. Pero para hablar en todo caso, nosotros tenemos líneas de fosfocreatina, el glucógeno, la parte oxidativa, ¿no es cierto? Y nos hemos dado cuenta que una vez la aplicación del HIIT, nosotros oxidamos mayor cantidad de grasas. Tú tomas más reservas lipídicas para generarlas como combustibles en esto. O sea, no quemas grasa, recuerden que eso no está bien dicho, oxidas grasas. Cuando nosotros estamos exhalando, estamos generando una línea de oxidación de grasas como tal. Entonces es un trabajo bastante arduo. Esta presentación igual va a estar lista y pendiente para ustedes por si luego la quieren leer un poquito en detalle. No me voy a dilatar tanto en esto para tampoco alargarles tanto la noche y yo soy medio hablador y lengua larga. Entonces, aquí tenemos los diferentes temas, actividades o planes que pueden ocuparse de la duración, descanso, superficies o algo más. Solo como para plantearles una idea media rápida de cómo era el tipo de trabajo que nosotros manejábamos al comienzo, era un 30-30. Es decir, listo, vamos con 30 polichilenos, no sé cómo le digan allá, bueno, pero en todo caso, los payasitos, se me va el nombre en específico. Ya, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, listo, 30, descansemos. Ok, perfecto. Ahora vamos 30 sentadillas. Vamos todos. 1, 2, 3, 4. Listo, descansemos. Vamos a otra. Claro, esto iba cambiando. Tren inferior, zona media, tren superior, entre otros factores de talle, generando no simplemente atacar a una agrupación muscular como tal. Entonces, lo que se buscaba era hacer actividades multiarticulares en la mayor medida de los casos, ¿ok? Y todo con trabajo con el propio peso. Y en la parte final se pidió conseguir algunas botellitas con peso para poder incorporar algún tipo de recambios. Por otro lado, nosotros podríamos ir, bueno, ya, tenemos la primera parte, el HIIT, ¿ok? Lo tenemos conceptualizado, falta muchísimo para poder desarrollarlo, pero bueno, ahorita vamos a hablar del otro tema que les dimos dentro de la capacitación. 3.500 calorías es 1 kilogramo de peso. Usted se consume 3.500 kilocalorías y estás dándole a tu cuerpo más o menos 1 kilogramo de peso. Ojo, nuevamente, dependerá mucho de lo que tú inquieres. No es lo mismo comerme 3.500 kilocalorías en zanahorias y manzanas que tranquilamente en comida rápida, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un tema de degradación de la comida dentro del cuerpo. Existen comidas de alto índice glicémico versus otras que de bajo índice glicémico como tal. Entonces no es lo mismo comer una cosa versus otra. Eso ya, claro, con nutricionistas lo podríamos entender. Es una manera media referencial nuevamente de trabajar. Quiero bajar 2 kilos, únicamente, ¿cuánto sería? Prácticamente 7.000 calorías, lo cual me estarían incorporando. 4.000 kilocalorías más o menos se queman por una sesión de HIIT. Si yo quiero bajarme, esto de aquí necesitaría aproximadamente unas 17 sesiones para bajar dichos 2 kilogramos. Vamos a ver, eso es la teoría.
Entonces, es prácticamente lo que nosotros propusimos. Solo una métrica. Hay que corroborarlo, por supuesto. No se trata de solo botar un número matemático. Ustedes saben que los números, más allá de que sean reales, son mentirosos, ¿no es cierto? Y a veces nos pueden jugar una mala pasada con grupos, con gente que quiere decir, es que yo quiero en 3 semanas bajar 4 kilos, ¿qué voy a hacer? No se trata tanto de esa idea, sino bajar un peso de una manera sostenible donde no se baje peso muscular, sino que nosotros estemos generando de combustible el tema lipídico, las grasas en sí. Entonces, ahí entra ese sentido de la EPOC. Y decimos, ¿qué es eso de la EPOC? Lo que les mencioné previamente. Y de consumo de oxígeno que se produce sobre valores de reposo. Es decir, una vez que yo acabé mi sesión de entrenamiento, acabé mis actividades como tal, yo decidí, bueno, yo no decido, sino mi cuerpo lo que va a seguir haciendo es quemando, ¿de acuerdo? Sigo quemando algún tipo de temas precisamente por mi línea metabólica. 5 calorías por cada litro de oxígeno consumido. Nuevamente, aquí encontramos una correlación entre el VO2 máximo y técnicamente lo que nosotros estuvimos trabajando. Un entrenamiento intervalado, y nuevamente, como ya les hice en cuenta, a mí me gusta el fútbol, pero jugar un fútbol 11 que llega a ser cansado, los que medio le hacen ese deporte, se dará cuenta, pero jugar en una canchita chiquita de 5 versus 5 o de alguna más recortadita, a veces te terminas cansando más y dices, pero si en la otra yo corro 90 metros, 80 metros en estos temas de disputa y en esta canchita que es de 20, 25 metros, me consumo más y es precisamente por las intermitencias que tenemos. Por eso, por ejemplo, el baloncesto es un deporte que genera mejor desarrollo metabólico que casi las otras disciplinas como tal. Ahora, 400 kilocalorías más o menos en 20 minutos es uno de los estudios fraguados. Nuevamente dependerá mucho de mi estilo, de mi género, de mis características fisiológicas como tal. Entonces, no es un número fijo que nos deberíamos de poner. Eso justo es la investigación. Para medio conceptualizar cuántas calorías son, casi unas de estas galletitas son de unas 200 kilocalorías. ¿De acuerdo? Solo como para medio conceptualizar. Entonces, usted se puede mandar unas dos de estas con un vaso de leche y eso nos cuesta una sesión de entrenamiento, más o menos. Como yo calculo prácticamente cuánto es lo que yo necesito consumir diariamente, ahí tenemos este método de Harris-Benedict, que aquí nos presenta la idea de la tasa metabólica basal. Y recuerden que la tasa metabólica basal es cuánto yo consumo sin, digamos, meterle otras acciones a mi vida. O sea, simplemente por yo que funcione mi estómago, porque funcione mis pulmones, porque funcione mi corazón, etcétera, ya comienzo a gastar calorías, ¿de acuerdo? O sea, solo por el mero hecho de vivir. Si me pasé sentado todo el día, igual consumí kilocalorías, ¿de acuerdo? Pero lo que viene a ser más importante es lo de abajo. Las calorías necesarias dependiendo mi tipo de actividad. Si yo hago un ejercicio ligero, me dará esto. Si hago un ejercicio moderado, tanto, fuerte, muy fuerte. Esto me dará mi conceptualización para poder encontrar las tablas. Una vez encontrado eso, vamos a ver los resultados. Nosotros, en esta investigación, plasmada en 16 personas, les recuerdo que eran 24, 25 personas, pero a fin de cuentas nos quedamos con los que estaban comprometidos, iban a hacer todo el proceso y decidieron aplicarse, o sea, tomar fotos, eran algunos seguimientos que hicimos, o sea, fotos, el tema del peso y otras cosas más. Entonces, estos son los resultados obtenidos. Donde teníamos un peso, por ejemplo, en Cristina o en Lorena de 63 kilos, y una altura que, bueno, si se dan cuenta, el peso no es negativo, pero la altura versus el peso sí nos podría decir que puede haber algo ahí. Donde el IMC de 28, 30, 29, 26, 26, etcétera, como promedio 24.7, está en el tema saludable, pero uno que otra persona estaba pasado. Nosotros vemos en el sentido de que el IMC basado en uno de 22, entre comillas, el peso ideal, nuevamente, yo soy mismo muy crítico nuevamente del IMC, no es un factor que deberíamos de decir, así se tiene que hacer y yo tengo que llegar a los 22, para nada. Pero me vale para generar una presentación, incluso para generar un momento de, de que nos sentemos con estudiantes, nos sentemos con otros colegas y digamos, ¿qué piensas? ¿Cómo les fue? ¿Están bien? ¿Están mal? O sea, ¿qué piensas si hubo algún cambio, no hubo un cambio, etcétera? Entonces, el IMC nos permitió identificar que de peso extra
Cristina tenía casi 15.15 versus Paola 19.11. Y hay gente como, por ejemplo, Andrea Villasís. Ay, no debo de compartir apellidos, perdón. Entonces, en este caso, tenía menos. Es decir, su IMC incluso estaba menos que el peso ideal. Es decir, justo lo que ella en palabras nos decía, es que yo soy muy flaquita, profe, yo de verdad quisiera más bien hasta ganar peso. O sea, yo como y parece que nunca voy a ganar peso a fin de cuentas. Nuevamente, el factor nutricional sí juega un 75% del rol en este tema como tal. Ahora, después de esto, el resultado en 8 semanas, el IMC pasó, en el caso de Cristina, de 28 a 27, por poner una idea. De Consuelo pasó de 26,72 a un 24,84. La variación que encontramos en la siguiente partecita tenemos de 1.25, 1.14, 2.02 y en otros lados fue negativa. ¿Cuándo fue negativa? Cuando precisamente nosotros encontramos que más bien ganó el IMC, ganó un par de kilitos que de pronto era lo que deseaba, porque recuerden que no solo es un tema el HIIT para bajar de peso, de cierto modo es incluso mejor por la idea de ganancia muscular, recomposición en todo caso a nivel de cuerpo. Entonces la variación está aquí, en negativo es quien bajó y los que están en positivo es quien llegó a subir. Entonces la fluctuación del IMC en todo caso nos sale en negativo, es decir, bajó un 5% del resultado o de lo que se planificaba, versus los que están en positivo, que más bien tuvo una ganancia. Es decir, de los 16 participantes plasmados, nosotros pudimos encontrar una mejoría como tal. Este era el peso extra y este era el IMC como tal, ¿de acuerdo? Pero mi fluctuación luego me acompaña indicando que las personas lograron bajar. Entonces, es realmente interesante y fidedigno este planteamiento de que aplicar el HIIT nos puede ayudar a hacer una recomposición del cuerpo y les invito siempre a practicarlo. No tienen que hacer más allá de unos 20 o 30 minutos, dependiendo de su condición, por supuesto, pero con 30 minutos estamos más que del otro lado. Entonces, esta es una de las estudiantes que sí tenemos la licencia para poder compartir, que sí generó un recambio como tal. Ella, un segundo punto en 8 semanas, tenemos por acá. Bueno, ahí media impúdica, pero está ahí la información. Tenemos, este es otro de los chicos que participó en el proceso y se notan cambios que técnicamente, nuevamente, no hicimos porcentaje de grasa. Eso es una de las críticas de mi propia investigación que estamos plasmando acá, pero visualmente se puede verificar que hay una ganancia muscular, ¿de acuerdo? Y estos han sido otros de los casos, la gente se conectaba en las clases de Zoom que estuvieron apoyando en todo este proceso. Pero, entonces, ¿cuál es la discusión? ¿En dónde radica todo este tema? Nuevamente, el HIIT es un tipo de entrenamiento intervalado que toca analizarlo en mucho detalle, ¿de acuerdo? No es simplemente tomarse a la ligera y decir, voy a ponerle un estímulo y sacarle la madre a todo el mundo. No, no tiene esa conceptualización. Tengo que hacer un trabajo planificado, pormenorizado, ubicado en segmentos corporales, ubicado específicamente que hoy día vamos a focalizarnos en piernas. El día de mañana vamos a focalizarnos en esto. Hay días que yo tendré que subir cargas, hay días que yo tendré que bajar cargas, ¿de acuerdo? En este sentido, nosotros debemos también percibir cómo está el grupo. Ahí, para eso hay el test de Borg, ¿no es cierto? Esa escala de Borg que nos permite ver si es que estoy llevándolo muy fuerte o lo puedo bajar. Pero nosotros podemos identificar que las actividades multiarticulares fueron las que mayormente posibilitaron recambios, este factor de recomposición corporal. En este caso igual, nuevamente, el sedentarismo nos atacó a todo el mundo y algunas personas pudieron hacer cambios en su vida. Hay gente que después de la pandemia, después de volver a la presencialidad, vino con cuerpos mucho mejor de lo previamente. Yo sí podría decir que la mayoría, por lo menos en la institución en la que yo trabajo, y me incluyo en ese listado, más o menos unas 8 de 10 personas ganamos peso en el tiempo de pandemia. No sé cómo fue el fenómeno en sus diferentes instituciones o algo más, pero la mayoría como que sí nos descuidamos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tomar acciones porque incluso, aunque ya estamos afortunadamente medio pasando esto, la COVID aún está presente y lo que se ha dado las investigaciones es que personas
más inactivas físicamente fueron las más afectadas por las secuelas de este mismo tema. Así que es momento de generar un cambio, una reflexión, un nuevo, digamos, nuevo recambio a estos factores como tal. Los medios telemáticos, más allá que algunos pueden gustarles o no, hasta algún punto, porque recuerden que esto no es como para todos, ¿no es cierto? Hay gente, no sé si les pasó a ustedes, puede decir algo que a mí no me gustó bajar frente a una cámara, porque me siento vacío, me siento solo, si yo no tengo a alguien que esté al lado mío diciendo, oye, dale, Andrés, nuevamente, vamos abajo, no me siento conectado, no me siento conectado con una cámara, con una pantalla, pero en algunas personas funciona, por eso este grupo estuvo más o menos previsto con un promedio de edad de 23 años, más o menos, en la idea. Hay gente que sí le viene bien, hay gente que no. Y hay un fenómeno medio interesante en una investigación. Hay a muchas personas que le agradó más el tema de Zoom porque me da un poco de vergüencita acudir a un gimnasio. Yo estoy medio gordito, yo estoy media gordita y no me agrada tanto ir a un gimnasio porque no quiero que el resto de personas me vean. Entonces, los medios telemáticos aún siguen siendo una vertiente que se va a seguir explorando. A alguna gente le benefició, a otra gente prefiere mil veces estar en gimnasio o estar en otro espacio para poder aplicarlo, ¿de acuerdo? Y nuevamente el HIT es una línea gigantesca para poder verificarla, para poder indagar. Les invito siempre a estar un poquito pendientes de esta temática. No viene a suplantar otras metodologías de entrenamiento y si usted se da cuenta, hasta algún punto ya la hemos estado aplicando sin conocer su conceptualización. Entonces, veamos los protocolos, analicemos lo que nos proveen y luego empecemos a aplicarlo. Veamos cómo nos va. Las recomendaciones como tal, nuevamente, glicometría, antropometría, identificación de porcentajes grasos, sería lo idóneo. Me hubiese encantado a este mismo grupo de personas decirle, ah, perfecto, mira, bajaste un 3% de grasa, bajaste un tanto porcentaje. No se lo pudo realizar desafortunadamente, pero esto es lo que genera este tipo de investigaciones, la posibilidad, el pilotaje de poder hacer otras grandes escalas a futuro. Y ahí de paso les dejo un tema futuro que quiero que lo analicen, el tema del ayuno intermitente. Entonces, la nutrición, y en este caso, ayuno intermitente 16-8, leámosle un poquito al respecto, investiguemos, es algo sumamente importante, es algo de nueva generación, y eso ha apoyado muchísimo a personas que tanto con ejercicio, ayuno intermitente, generan una ganancia y un beneficio, pero extraordinario. Mi nombre es Andrés Aldumbide, mi gente bella, gente de todos los rincones de nuestra querida continente y de otros lados, y cualquier cosa estoy a la orden. Muchas gracias, maestro Andrés Aldumbide, por su excelente exposición. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Precisos, por favor, maestros. Hacemos las preguntas para que el ponente pueda dar respuesta a ellas. Vamos a iniciar con el maestro William. William, adelante, maestro. Muy buenas noches para todos. Más que una pregunta es como de pronto una aclaración. ¿Sí me escuchan? Perdóname, No se William, escucha, no se escucha. no, Yo no tengo casi audio. ya, yo le voy a subir un poquito el volumen para escucharte, perdón, ahí sí. ¿Ahí me escucha mejor? Mucho Profe, mejor. debe acercarse, si tiene manos libres, si tiene una extensión, acérquese el micrófono más cercano a los labios para que pueda escuchar. Y si no le funciona bien, hay que liberarlo y que sea desde el portátil, del mismo sonido del portátil, para que lo podamos escuchar. ¿Ahí me escuchan? Ahí mejoró muchísimo. Bueno, más que una pregunta es de, yo manejo acá un grupo de actividad física adulto mayor. Entonces, ¿cómo identificar la fluctuación de índice de masa corporal en ese grupo para mirar los parámetros de obesidad en cada uno de ellos, ¿no? Como para hacer un análisis de ellos. Ya, correcto. En este caso, nosotros tenemos una escala del IMC, ¿no es cierto? Esa escala nos va desde un 18 hasta un 25 dentro de los parámetros o estándares que nos generan como protocolos. Les comparto un tema que ahorita, dado el caso, porque no tengo los números a la mano. En este caso, el sobrepeso lo encontramos desde los 25 a los 29.9.
La normalidad de 18.5 a 24.9 y así en adelante podemos ir encontrándolo. Nuevamente, yo obtenía el IMC basando en mi peso corporal dividido para mi talla en metros al cuadrado. Entonces, Andrés Aldumbide, 74 kilos ahorita dividido para 1.7, que es mi altura en metros al cuadrado, 2.89, en todo caso sería el tema, y 74. Entonces, déjenme ahí hacer una calculadora media rapidita para mencionarles. 74 dividido por 2.89 me sale a mí de 25.6. Andrés Aldumbide técnicamente estaría un poquito con un sobrepeso, empezando ese parámetro como tal. Entonces, nuevamente, ojo, ahí puede ser un detalle. Alguien puede tener mi mismo peso, pero de pronto está estéticamente muy bien, está muy musculada. A una persona puede estar con mucha grasita. Entonces, el IMC nuevamente no es el todo. Es una herramienta orientativa, pero nuevamente esto dependerá mucho de otros factores, ¿no es cierto? El tema lipídico y algo más, pero apoya bastante. Muchas gracias. Gracias, maestro. Continuamos ahora con la siguiente pregunta del maestro Jorge Suárez. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estimado ¿Sí, me Jorge. escuchan? Sí, correcto, Jorge. Ok, profe, ¿cómo está? Bueno, primero que todo, pues felicitarlo, muy buena la ponencia. Realmente, pues hace falta siempre revisar los temas de fisiología, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, sobre todo con estas nuevas tendencias, entre ellas el HIIT. Bueno, mi pregunta es, dentro de la revisión, por ejemplo, la población con algún tipo de patología de base, hablamos de diabéticos, hipertensos, inclusive personas con problemas de riñón, es decir, con nefropatías o con problemas cardiovasculares. En esa población, por ejemplo, teniendo presente pues que hay que hacer una evaluación individual de cada uno, pero en términos generales, la progresión, pues la aplicación de los programas de HIIT y la progresión de los mismos, según digamos, toda la revisión que hizo la literatura y su experiencia, ¿cómo podría llegar a ser? Es decir, dentro de un bosquejo general, ¿cómo sería la velocidad de inicio de estos programas y la progresión de los programas HIIT en esta población? Perfecto, George. Muy buena pregunta. Y en este caso, sí, nuevamente déjeme reiterar la importancia de poder dimensionar o estructurar el grupo. Déjeme, creo que el micrófono abiertico. Ya, bueno, ahí creo que les silencié a todos, mil disculpas. Ya, en este caso, ¿cuál es la idea clave? El HIIT es para todos y la respuesta es no. Pero esto viene a ser un tema como el gimnasio es para todos, nuevamente la respuesta es no, o el CrossFit es para todos, la respuesta es no. Siempre tenemos que generar una valoración específica de cada persona. En el mundo ideal, ¿no es cierto? Sería interesante de que si alguien llega a mi gimnasio, venga con su certificado médico bajo el brazo, ¿no es cierto? En un mundo que sabemos que no pasa así, que no es como que una persona primero se va donde un médico, consigue una valoración y me dice, sí, mire, esto es lo que me indicó el doctor y esto es lo que puedo realizar. Tenemos que comenzar a generar gradualidades. Entonces, por ejemplo, de lo que yo les mencioné que habían 25 personas y nos quedamos con 16 para este análisis como tal, 18, perdón, pero para el análisis como tal, fueron precisamente porque algunos de ellos manifestaban algún tipo, por ejemplo, uno de ellos tenía un factor de una arritmia cardíaca previamente. Entonces, comenzar a trabajar un tema de intensidades con alguien que tiene un tipo de arritmia podría ser contraproducente si no es que tengamos una valoración médica como tal. Entonces, uno de los factores que se le pidió al participante es que por favor vaya y acuda con un tema a un centro para ver qué tipo de arritmia, si es que es algún tipo de tema más crónico o es algo que realmente bajo el mismo ejercicio incluso se pudiese generar una regularidad. Ahora, hay personas con diabetes que se ha visto este tema del HIIT que funciona súper bien, pero hablamos de una primera fase de diabetes, no hablamos de otras mucho más adelantadas. Entonces, se ha visto incluso un tema de reducción, tolerancia a la insulina y otras cosas más como parte de los beneficios del HIIT. Pero nuevamente es importante en primera instancia
el diálogo, la conversación, algún tipo de personas de ustedes tienen algún tipo de contraindicaciones médicas, han tenido algún tipo de historial, algo más, y siempre, y en este caso nosotros hicimos de todas las semanas, la primera semana fue una adaptativa, y donde nosotros comenzamos a controlar que hubo algún tipo de temas de que me siento mareado, me estoy complicando, me duele, me mareé un poquito en este sentido. Tuvimos algunas acotaciones, en 2 de ellas ellos decidieron mismo por su propia cuenta retirarse del programa porque pensaban que esto les podía afectar. ¿Cuál es la situación nosotros como entrenadores? Tratar de generar algún tipo nuevamente de sustento médico, ¿ok? Sin una valoración médica nosotros no podemos tomar las atenciones como lo haría un doctor y luego nosotros tranquilamente prescribir algo que puede ser nocivo. Y sí se ha visto en algunos lados de esto de que tal entrenador le puso tanto peso a una persona y eso total le terminó generando alguna lesión, algún tipo de tendinopatía o inclusive un tema a nivel cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, protegernos con una referencia médica siempre mejor, pero mis clientes no tienen para sacar un certificado médico. Empecemos con una evaluación subjetiva. ¿Cómo está la persona respondiendo al estímulo? Por eso la primera semana de adaptación nos permitió ir conociendo el medio y una vez que ya vimos que en efecto se podía generar esas cargas, poco a poco generamos una curva ascendente. Entendámoslo como microciclos, ¿no es cierto? Y en el microciclo tuvimos uno adaptativo, otro adaptativo casi fue, el otro ordinario, un poquito más de esto. Solo ya como a la 6ª semana trabajamos un medio choque para ver cómo está y generar estas adaptaciones. Entonces, los mesociclos como tal generan una idea de ir manejando la carga. Y nuevamente este test de Borg nos permite desde la propia valoración subjetiva de que por ahí me dice Melba Torres, hoy día para mí fue un 8 y el otro día fue de nuevo un 8, yo debo decir, hey, tenemos que bajar un poquito la carga, generar mayor espacios de descanso o algo más. Entonces, nuevamente yo tengo que ver como entrenador cómo se comporta mi público y nuevamente pedirle al público la opinión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Yo le pongo hoy día un 6 al entrenamiento, entonces sabes que sí puedes meterle un poquito más. Pero si ya toda la gente te está dando una valoración de 9 o de 10, tienes que ponerle un stand-by, no estás con atletas de alto rendimiento. Entonces, por ahí más o menos es la idea, mi estimado Jorge. Profe, muchas gracias, muy gentil. Encantado. Listo, muchísimas gracias por sus aportes, sus acotaciones, sus preguntas. Y la siguiente pregunta vamos a darle paso al maestro José Hiraldo. Le doy paso, maestro. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Saludos para todos. Desde aquí, desde República Dominicana. Quería, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, sí, José. Ah, qué bueno, qué bueno. Hacía falta esta intervención del maestro. O sea, yo mismo soy un aficionado de lo que tiene que ver con fisiología humana y fisiología del deporte. Quería tocar el tema de que si es tan importante a la hora de, o sea, meter carga, tocar el tema del IMC con relación a que al tipo de mesotipo corporal del individuo, del alumno, de la persona con la cual se esté trabajando, porque pienso que lo que es significativo, por ejemplo, para una persona ectomorfa, no es significativo para un mesomorfo. O sea, pienso que hay que tomar en cuenta el mesotipo corporal de la persona a la hora de trabajar o meter carga. Muchas gracias. En este caso, bueno, la idea clave como el biotipo o el somatotipo, por mencionar una de las referencias, que tenemos del ectomorfo, para hablarlo muy coloquialmente, ese flaco o flaca que come mucho y que a fin de cuentas está ahí, ¿no es cierto? Y no sube ni un gramo. Un mesomorfo que tiende esta idea un poquito más a generar líneas de volumen, ¿no es cierto? Más de hipertrofia casi de la nada. Rápidamente hay gente que entrena 2 semanas y se me definió y estuvo a tope. Y la gente endomorfo, que a veces se me comió un pancito y ya me salió
la pancita, ¿no es cierto? En todo caso, esa para graficarle como unas ideas claves. Y sí, correcto, José. Nuevamente, la periodización del entrenamiento va a cambiar precisamente dependiendo las características. Si ustedes vieron, 2 chicas y un chico subieron de peso. Y fue precisamente más allá del estímulo deportivo, fue el tema de alimentación. Entonces, casi el 75% de los cambios no son tan suscitados por el entrenamiento, que de por sí genera recambios, ¿no es cierto? Pero lo que también me importa es cuánto yo estoy comiendo. Entonces, ahí nuevamente serán los macronutrientes. Ustedes saben, proteínas, carbohidratos o temas de grasas o algo más. Será importante comenzar a dar dosificaciones dependiendo de la persona y dependiendo del objetivo. Lo interesante del HIIT es de que tú trabajas acorde a la posibilidad que tú tienes, nuevamente en rendimiento. ¿Cómo lo digo acá? Si yo soy endomorfo y tal vez por ahí en todo caso estoy un poquito pasadito de peso, yo al momento de hacer los polichilenos o este ejercicio de saltar y mover las manitos, yo en los 30 segundos probablemente haga 20. Y si yo soy una persona tal vez mesomorfa o ectomorfa, que no tengo tanto peso como tal, y yo quiero generar un poquito mayor de estímulo, tal vez yo haga 30. Entonces, lo interesante del HIIT es que tú no tienes un parámetro o número a cumplir. Todos, si no me cumplieron 30, nuevamente repiten o castigo, sino cada quien trabaja acorde a las posibilidades fisiológicas que tiene. Entonces, más allá del contexto de esto, viene a ser una idea de que fuera del tipo de entrenamiento que yo tengo, acompaña mucho más y en mayor proporción la idea de cuánto yo ingesto, los tipos de macros que vaya a consumir. ¿Correcto, mi estimado José? Gracias, gracias. Sí, muy claro, muy explícito. Muchas gracias. Encantado, para lo que sea. Listo, muchísimas gracias a todos por su participación, por sus aportes, sus preguntas. Igual muchas gracias, estimado maestro Andrés. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces quiero dar paso, en verdad, ya para que Andrés, después de habernos deleitado, en verdad, con su gran ponencia, de habernos compartido su experiencia, su conocimiento, se despida de esta maravillosa audiencia antes de pasar a hacer otros anuncios. Estimado Andrés, muchísimas gracias, eternamente agradecido. Me siento muy contento, un colega de mi país también participando de este evento, donde tenemos 9 ponentes de 7 países. Y te comento que tenemos sala llena y están 19 países presentes. O sea, qué lindo poder llegar mediante estos medios a tantos colegas y contribuir. Estimado Andrés, te doy paso para tu despedida final de esta maravillosa audiencia. Encantado de la vida, mi estimado Richard, y nuevamente dándoles un fraterno abrazo a toda la gente. Qué bonito que nos puedan acompañar nuevamente. Soy de Ecuador, hay un rato se me minimizó, soy de Ecuador, pero realmente yo pienso que no es un tema de nacionalidades, sino un tema de hermandad y sobre todo de compromiso. Tenemos una de las carreras más bonitas y tenemos que actuar como tal, preparándonos precisamente para hacer cambios y ecos en las sociedades. Entonces, qué bonito encontrarles acá. Espero volver a vernos en alguna futura ocasión. Tienen mi nombre, mi contacto a través del profe Richard. Ya les hago llegar la diapositiva y encantado de la vida volver a encontrarnos en una futura ocasión. Un abrazo para todos en todas las partes del continente. Ok, muchísimas gracias, en verdad. Muchas gracias, estimado maestro Andrés. Será hasta una próxima oportunidad, eso lo sabemos. Bueno, estimados maestros, en este momento quiero pedirles